Bien, hermanos, feliz sábado a todos. Que Dios les bendiga. Vamos a tener un programa, un estudio especial donde tenemos que considerar el contexto del tiempo que nos ha tocado vivir. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 22, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Capítulo 22. Palabra del Señor. En el verso número 11 y el verso hasta el verso número 13. Dice la palabra del Señor: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. De aquí, dice el verso 12, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, dice el verso 13, el principio y el fin, el primero y el postrero. Verso 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros y los disolutos, los homicidas y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Verso 16. En las iglesias, yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Número 1, hermanos. Punto número 1. ¿En qué momento se escuchan estas palabras? El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado. Habla del justo, del sucio. Habla del santo. ¿En qué momento? ¿Qué parte del tiempo es Apocalipsis 22, 11? ¿En qué momento se escuchan estas palabras? ¿Cuándo se escucharán? Cuando se cierre el tiempo de gracia. Cuando se cierre el tiempo de gracia. ¿Se escuchará? Sí, se escuchará. Los truenos, que son la voz de Dios, serán escuchados por los justos. La clave de entender el momento que estará viviendo el mundo está en el verso número 14. ¿Qué dice el verso 14? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros
¿Cómo podemos tener seguridad de que somos justos, de que somos santos y que ya no cambiaremos? ¿De qué manera? Hay un punto interesante en relación a lo que dice Apocalipsis 22:11, que habla de la definición de quién será el pueblo de Dios y quién ya no lo será. Ejemplo, la persona que ya no puede dejar de mentir, que no puede dejar de pecar, que ya dejó de oír la voz del Espíritu Santo, que ya no tiene ese espíritu de arrepentimiento. ¿Qué dice la Biblia? El que sea sucio, ¿qué cosa? Sea ensuciese todavía. En una ocasión le es informado a Dios que una de las tribus se había dado a los ídolos. Era la tribu de Efraín. Y le dicen al Señor, creo que Moisés o Josué, Efraín es dado a ídolos. ¿Qué contestó Dios? ¿Se acuerdan? ¿Qué contestó Dios? Déjalo. ¿Por qué? Porque había pasado su tiempo de gracia. Lo mismo sucede en Apocalipsis 22:11. Cuando alguien quiere seguir la línea de maldad y de depravación, nadie lo va a detener. Por eso dice la Escritura que cuando caigan las plagas, los hombres en lugar de humillarse y reconocer, van a blasfemar. Hay personas que se han endurecido tanto y se han apartado tanto de Dios que cuando se les amonesta son peor todavía. No corrijas al necio, dice Proverbios, porque nos va peor. Así que la clave aquí es, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, porque obviamente quien guarda los mandamientos de Dios, con toda seguridad, será fiel hasta la muerte. Automáticamente. Y cuando habla del sucio, ¿qué es lo que envuelve la persona a la cual se le dice el que sea sucio, ensúciese todavía? Precisamente lo menciona el verso número 15. ¿Qué dice el verso 15? Que quiera leerlo. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Ahí están los sucios. Mas los perros, dice allí, ¿serán los perros tan sucios? No se refiere al animal. No se refiere al animal. ¿Y por qué es comparado con el animal? Una actitud de abominación, porque eso significa, los perros tienen que ver con abominaciones, con depravaciones, Sodomía. tiene que ver con sodomía, tiene que ver con prevaricación, con soberbia, con arrogancia, con blasfemia. Mas los perros, ¿por qué los perros? Yo tengo un tema sobre eso, pero solamente les explico. En el antiguo Israel, el perro, y es todavía, es un animal carroñero. Antiguamente no había los cuidados que hoy se dan a los perros, ni también la domesticación. Si se les recuerdan bien, a esa mujer llamada Jezabel, ¿quiénes se la comieron? Los perros. Y hay varias ocasiones donde los perros comen gente. Son carroñeros, muchas veces salvajes.
Entonces, estaban en la línea de un símbolo de extrema idolatría, extremo pecado. Por eso la Biblia dice, y más los perros. Y luego menciona también, los hechiceros estarán fuera. Los disolutos, que significa inmoralidad, significa sacrilegios. Los homicidas, los asesinos y los idólatras, ¿quiénes son? Los que no guardan los mandamientos de Dios, los que no tienen el sello de Dios. Y cualquiera que ama y que hace Mentira. mentira. Definitivamente, estos son los injustos y el sucio que se va a ensuciar todavía. Estamos llegando a un momento difícil en la historia de este mundo. Mañana vamos a hablar un poco más acerca de cómo se está perdiendo la reverencia poco a poco, cada día más, el respeto por lo sagrado, por lo divino, por la palabra de Dios y por su profeta. Esto es lo que pasará en la parte extrema. Pero antes de que eso suceda, la Biblia habla en Amós, el capítulo 9, verso 9. Amós, verso 9, capítulo 9 de Amós y verso 9. El que lo tenga lo puede leer. 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en tierra. Gracias. Entonces, ¿qué es el zarandeo? La palabra del Señor nos dice, Algo que mueve. porque aquí, gracias, yo mandaré y haré que la casa de ¿qué casa? La casa de Israel. Israel. ¿Y cuál es el Israel hoy? El Israel espiritual. El Israel espiritual. ¿Y cuál es? El poder. La iglesia. Y aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Y si seguimos leyendo Amós 9, encontramos palabras más duras que el zarandeo. Habla de castigar y destruir a un pueblo pecador. Dice el libro de Amós. ¿Será destruido? ¿Fue destruido Israel? Sí. ¿Será destruida la iglesia actualmente? ¿La iglesia adventista del séptimo día? ¿Será destruida? Sí, Entonces, ¿quién va a quedar? El remanente. Precisamente dice Amós. Vamos a buscarlo. Vamos al capítulo 9 de Amós. Vamos a ir a Amós. Está antes de Abdías y después de Joel, para que se ubique. Dice Amós, el capítulo número 9. El verso 8, ¿alguien quiere leerlo, por favor, fuerte? He aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador, y yo lo
asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Correcto. Entonces, aunque cae, lo van a asolar, la destrucción no es para todos. Queda un remanente. Queda un remanente. Díganme, ¿cuál es el remanente de Israel? Literal. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen Israel literal. En el antiguo. ¿Cuál es el remanente? los apóstoles. Los apóstoles. Exactamente. La iglesia primitiva, ese fue el remanente. Ahora pregunto, ¿cuál es el remanente de la iglesia adventista del séptimo día? Los que guardan los mandamientos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que tienen la fe de Jesús. ¿Quiénes son? Precisamente, hermanos, ese remanente tiene características. ¿Cuáles son? Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿Qué más? Tiene el testimonio de Jesús. ¿Qué más? La fe de Jesús. ¿Qué más? La paciencia. La paciencia. ¿Qué más? Son fieles. Son bienaventurados. Proclaman la segunda venida de Cristo y la predican como inminente. Proclaman el mensaje de los tres ángeles. La reforma. Reafirman el sello del Dios vivo. Vive la reforma pro salud del brazo derecho del tercer ángel, que vamos a hablar de eso también mañana. Tienen el estudio fresco del santuario, el sábado como sello de Dios, la no inmortalidad del alma y la fe de Jesús, que es la justicia de Cristo. Además, la purificación del santuario. Si usted rechaza a la profeta, cuyas características y cualidades tienen que ver con un pueblo, Dios siempre tuvo un profeta para su pueblo y lo tiene que tener para su pueblo hoy también. Pero si hay dentro de un grupo adventista donde no aceptan el espíritu de la profecía, no es del remanente. Si hay un grupo independiente, porque la corporación ha rechazado todo esto, no ha rechazado. Hay un grupo que ya no predica acerca de la segunda venida de Cristo, también no es el remanente. Si hay un grupo que rechaza el mensaje de salud, de la reforma pro salud, mensaje especial del tercer ángel para este tiempo, no es el remanente. Si alguien lo rechaza. Si alguien rechaza la justicia de Cristo y promueve la salvación por obras, no es el remanente. Si alguien rechaza el santuario, si alguien rechaza la deidad, si alguien rechaza el Espíritu Santo, no es del remanente. Si alguien está promoviendo la inmortalidad del alma, mucho cuidado. Así que este es el remanente adventista. Aquellos que se conducen a la ley y al testimonio, Biblia y espíritu de profecía. Ese es el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Porque aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae en un granito en tierra. La gente espera la ejecución del juicio antes, cuando van a caer las plagas, y no se da cuenta que ya estamos en los juicios. Hoy se llama zarandeo. Hoy estamos siendo probados. Hoy estamos siendo sacudidos. Hoy entramos a diversas crisis. La fe es probada entre todas las denominaciones y se espera que la prueba, aunque sea por fuego, salga pura como el oro.
Vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados, ¿qué hacían? Clamaban ante Dios. Miren esta parte, es muy interesante. ¿Y en qué momento está? Estaban pálidos, ¿cómo estaban? Pálidos. ¿Por qué? No habían comido. Y sus rostros demostraban la Estaban profunda angustiados. ansiedad resultante de qué cosa? De su lucha interna. Una lucha interna. Tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y ¿qué más? Gravedad. O sea, hay sufrimiento, sí, hay preocupación, sí, pero también hay fe, hay firmeza. Quiere decir que algo lo sostiene a pesar del terrible zarandeo. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios y después volvían a quedar en severa y grave y anhelante actitud. Los ángeles malos, ¿qué cosa? Lo rodeaban. Los rodeaban. Este es el problema del tiempo de angustia. Ya no habrá muerte, pero nuestra preocupación no será la muerte, sino la aflicción y la apretura de los demonios. Esa parte no se ha estudiado y siempre la he mencionado, porque la gente piensa, es que me están persiguiendo con un arma, me están persiguiendo con una espada, me están persiguiendo con drones. Ese no es el punto. El Señor Jesús no estaba preocupado por los clavos, ni por las espinas, ni por la lanza, sino porque no fallara. Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos ¿a qué cosa? A desconfiar, A desconfiar. de Dios y Una de murmurar las- contra él. Una de las cosas más importantes que Satanás puede hacer en el cristiano es desconfiar, dudar. Cuando alguien duda de la verdad, duda de Jesús, ya el enemigo casi lo ganó. Mucho cuidado. No desconfiemos nunca de Dios. No murmuremos contra Él. ¿Qué significa murmurar? Hablar en contra. ¿Se acuerdan de que lo que hacía Israel en su peregrinaje? 10 veces está mencionada su murmuración, de tal manera, quejándose todo el tiempo y culpando a Dios, y era una deshonra, porque Satanás se burlaba, se reía de ellos. Y todo les daba. Es muy interesante ver cuando una persona tiene todo y cuando no tiene algo empieza a hacer un berrinche. Mirad, es que Dios no me quiere, es que Dios no me contesta, es que Dios no me lo da, Dios no me oye. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí. Cuidado, cuidado. Por eso la Escritura dice: el que perseverare hasta el fin, ¿qué cosa? Este será salvo. Y también dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. También dice el mensaje del tercer ángel en el verso 13: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren. Si usted se encuentra en el lecho del dolor y de la muerte, le puede murmurar a Dios: ¿por qué me haces esto si yo te he servido toda la vida? Yo no me quiero ir si yo quiero estar vivo hasta que tú vengas, porque mira, yo fui fiel y no te fallé nunca. ¿Podemos decir eso? Recordamos cuando estudiamos, cuando Aarón, Moisés y creo que Eleazar subieron a la montaña, al monte Hor, donde murió Aarón y lo enterró su propio hijo, su propio hermano. Qué difícil
No voy a hablar mucho de eso, pero es muy interesante las sepulturas. Cuando bajaron el pueblo, vio que habían subido 3 y bajaron solamente 2. Había sido perdonado Aarón y Moisés. Habían hecho cosas extraordinarias Aarón ante Faraón. Sin embargo, le tocó morir. Le tocó bajar a la tumba y no entrar a la tierra prometida. ¿Será que nos pase? Puede ser que sí. O ya estamos, o tenemos pase directo. No. ¿O tenemos pase directo? No, es que yo aquí soy el anciano, soy el pastor. No, es que yo llevo 3 generaciones siendo fieles. No, es que Aquí no cuentan los nombramientos. aquí no cuenta el liderazgo. Moisés no entró, aunque sí entró. Aarón no entró, pero sí entró. No se menciona si Aarón resucitó, pero de Moisés sí resucitó. Así que olvídense si lo querían ver, ir a ver a Egipto como uno de los faraones. No, lo veremos en el cielo. Lo cierto es de que las pruebas que vengan, hermanos, nos van a llevar a pruebas difíciles donde puede, pero no debe existir la desconfianza y la murmuración, porque los ángeles malos nos rodearán, oprimiéndonos con tinieblas para ocultar a Jesús de nosotros. Eso lo hizo en la cruz del Calvario. Sí. Por eso había tinieblas, eran demonios los que estaban alrededor de la cruz. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Miren qué interesante. O sea que es un pleito casi ala contra ala, porque ambos, los demonios tienen alas, son ángeles caídos, y los ángeles buenos también, pero son más poderosos. Así que va a haber una lucha tremenda. Eso implica que esas son la lucha espiritual. Una lucha espiritual. Pregunto algo. ¿Veremos a esos seres? ¿Sí o no? Bueno, es que... Y susténtelo, por favor. Como guerreros, como soldados. Entonces sí Ajá. y no. Porque generalmente no se ven. Pero en la guerra final habrá muchas cosas que veremos. Nuestros ojos serán abiertos y veremos a los ángeles como luchan por nosotros. Esto es interesante, pero Dios maravilloso, que los ángeles siempre sustentaron al pueblo de Dios. Cristo en el desierto ayunando 40 días y 40 noches, con ayuno de 3 días, la gente con ayuno de un día. Lo que más anhela es que se acabe el ayuno. Pero un ayuno de 40 días en el desierto y rodeado de fieras y demonios, tienen que llegar los ángeles, no podremos solos. Nadie podrá solo, tienen que llegar los ángeles. ¿De cuándo en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban?
para iluminar su rostro y alentar su corazón. Necesitamos practicar la oración más y más. Velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos durmieron en vez de orar con Cristo. Ahora oremos con Cristo para poder recibir esos rayos de luz en medio de la angustia. ¿Qué me están escribiendo algo? Los ángeles sí, algunas personas han visto ángeles. Algunas personas han logrado ver también algún demonio. Linaje de Eco ahí lo vio. Y en la etapa final algo sucederá. No sabemos. Lo importante es que esta lucha es real y tenemos que enfrentarla y prepararnos desde hoy. Pero el Señor Jesús estará con nosotros de cuando en cuando o en momentos para alentarnos, pero no dejemos de orar. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Y aquí hay algo interesante, ¿en qué momento es esto? Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con toda su fuerza a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. ¿A quiénes y en qué momento? ¿A quiénes y en qué momento? ¿Cuándo sucede esto? Díganme ustedes. En tiempo de angustia. ¿Cuál tiempo de angustia? El último. No. Fíjense lo que dice. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Eso es antes. Estamos hablando del zarandeo. Ahora, ¿el zarandeo cuándo inicia? Ya está. Ya está. Estamos en zarandeo. ¿Qué es lo que marca la apertura del zarandeo? La predicación. ¿Qué marca? Hermanos adventistas. El rechazo del mensaje del tercer ángel. Por ahí va el asunto, muy bien. ¿Algo más? Tiene que ver también con la reforma protestante. Dice la sierva del Señor en testimonio para los ministros que el mensaje directo que envía el testigo fiel, el rechazo, tercer ángel, reforma por salud, ¿qué más dijiste? El mensaje de la ley, la marca, ley dominical. Todos aquellos que se alineen en un sistema donde estén aparentemente protegidos, como los sistemas que ya conocemos, automáticamente, cuando se les habla, ya empezó el rechazo. Si se dan cuenta, el rechazo ya empezó. Entonces el zarandeo ya empezó. Empezó de poquito. Así es. Muy bien. Empezó de manera gradual. Pero llegará el momento, estos momentos. Que va a ser
Y dentro de este momento habrá dos cosas: sellamiento y marca de la bestia. Por eso dice que los perdió de vista. Nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraron ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría. ¿Qué cosa? El testimonio El directo. testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel dio a la Odisea. ¿Cuál es ese testimonio directo? Este testimonio, del tercer ángel, el rechazo del espíritu de profecía. El testimonio directo es lo que te dice el espíritu de profecía acerca de todo: la reverencia, la santidad, la fidelidad, el estilo de vida, la misión, la reforma pro salud, la negación al domingo de la marca de la bestia, el unirse al Estado, el unirse a las sociedades secretas. ¿Qué te pide el mensaje del testigo fiel? Que de mí compres oro afinado en fuego, arrepiéntete. Quiere decir que el ambiente de la vida de la Odisea es casi como la del mundo, aunque solamente tiene el título de que sí es de la iglesia, pero vive en el mundo. Vayan a cualquier iglesia en este momento, queridos hermanos, para prueba un botón. ¿Quiere probar esto? Agarre el conflicto de los siglos, tome el libro Ministerio de Curación, tome la Biblia y pida el tiempo en la congregación y muestre a la iglesia la reforma que debe tener, la forma como debe de comer, la forma como debe de vestir, la separación de la política, la separación de las sociedades secretas, de la masonería a través de los Boy Scouts, el escultismo y los conquistadores. Vaya y enséñelo. Y ahí se dará cuenta cómo está el zarandeo. ¿No es así? Así es. Enséñale a alguien y dígale cómo va a comer. Es bien triste el rechazo que ya hay. El mensaje del tercer ángel trae separación. Ya hay. Ese es el testimonio del directo. Testimonio directo. O sea, no es suave. No es una ilustración. Es algo que va directo. Arrepiéntete. Compra oro. Porque eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Y como eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. O sea, ¿es algo agradable? No. Tiene relación también con Isaías 58, habla voz en cuello. Automáticamente Isaías 58, que es un capítulo importante dentro del ministerio, el manual médico misionero, y es muy profundo. Automáticamente Isaías 58 ya no se aplica. Si en los tiempos de Israel antiguo ya no cuadraba, ahora cuadra menos. O la historia se repite. Moverá este consejo del testigo fiel, que es un testimonio directo, moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir, ¿qué cosa? La recta verdad. Ahora alguien podría decir, mire, pastor, está bien este tema, pero este tema es antiguito. Este tema lo hubiera dado hace 40, 50 años cuando la iglesia todavía era conservadora. Ahorita ya no se lo aceptaría, porque entonces usted está predicando un mensaje de los reformistas.
está predicando un mensaje de los davidianos, está predicando un mensaje de los disidentes, está predicando un mensaje de los grupos independientes que se han separado como átomos independientes, y eso no vale. Es lo primero que dirían. Pero ¿saben una cosa? Predíquenlo ustedes, hermanos que están todavía en la corporación, predíquenlo ustedes allá, para que no digan, es que tú eres disidente, es que tú eres de la reforma. No, aquí no hay reforma ni disidencia, aquí hay principios establecidos, escrito está. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Es que hace falta la verdad. Ese es el punto. Que intenten predicar en sus iglesias, a ver si lo dejan. Intente predicar lo que le decimos, hermanitas, mejoren el largo de su vestido. Y no soy reformista. Hermanos, ¿saben qué? Vamos a ser temperantes. No le den a los niños dulces en los departamentos. No les den piñata, no les den agua, no les den pastel, no les den chicharrines, no les den chucherías, salchichas, no les den eso. Y verán cómo reaccionan. Reformistas. Extremistas, fanáticos, pero está escrito. Totalmente está escrito. La recta verdad, hermano. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un ¿qué cosa? Un zarandeo en el pueblo de Dios. En 1992 al 93, la Asociación Adventista del Séptimo Día en México se unió al Estado y se hizo una asociación religiosa respaldada por el Secretaría de Gobernación, y tiene un registro constitutivo. Ahora entonces entendemos que pertenecemos a alguien que no respeta la ley de Dios, a alguien que no respeta la ley de Dios, a alguien que no guarda el sábado, a alguien que no respeta el espíritu de profecía, sino solamente es un movimiento ecuménico, parte política de un gobierno, es también las asociaciones religiosas o libertad de culto. El movimiento ecuménico entonces se une a todo el mundo a través de las asociaciones religiosas, y por eso hay un registro constitutivo en cada iglesia, lo van a ver pegado en su pared, y tienen obligados a tener la bandera allá adentro y a hacer el juramento. Tienen la obligación de izar bandera, y si no, hay multas. Un tiempo multaron a varios, quiero decir. Tienen que hacer honores los ancianos, el diácono, y recuerdo todo eso porque ya es un edificio gubernamental, pero es la religión y el Estado, lo mismo que no debe de unirse. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, eso trae un zarandeo, porque unos piensan que la corporación y tener un registro es la salvación. Y algunos piensan que reunirse en una casa, en un salón, o no tener un registro es ser una secta. Es una secta disidente. Cuidado. El pueblo, la iglesia primitiva nunca se registró. El Señor Jesús con su grupo disidente, 12 discípulos y Jesús, nunca se unieron, ni siquiera Caifás ni Anás, no pertenecieron a la organización de su tiempo en Jerusalén. Revise la Biblia bien, estudie de que fueron los romanos los que hicieron la alianza con Caifás para entregar a Cristo. La unión de la iglesia y el Estado la hicieron los dirigentes, los pastores, pero los miembros de iglesia que van a despertar en medio del zarandeo deben desconectarse de todo brazo humano
están tan condicionados y codependientes. Luego voy a investigar la palabra que usa mucho la psicología para poder domesticar un animal, que lo hace codependiente, como lo veíamos en el documental de los ratoncitos. Es lo mismo que está pasando con los mensajes, ¿cómo se le llama? Neurolingüísticos, que es para control de masas, que ya está en las universidades adventistas. Por eso la gente, aunque saben que están mal, aunque saben que están fallando, aunque saben que están robando, aunque saben que están mintiendo, no se van de allí. No han aprendido a ser libres. Y entonces esto es lo que trae un zarandeo y se van a perder de vista por el hecho de no entender a Dios y no guiarse por su palabra. Esto es terrible. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se le menospreció por completo. ¿Qué significa esto? Llegaban los profetas, no querían oírlos, les quemaban los escritos, los apedreaban, los encerraban. Pregúntenle a Isaías, el pobre Isaías, ¿cómo le fue? A Jeremías, a Daniel, a Todos los discípulos. los profetas, a Santiago, a Pedro, a Juan, y a todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ese testimonio ha de mover, ¿cuál? El testimonio directo ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. ¿Es fácil ese testimonio? Pregunto, ¿nos gusta que nos digan que hay que cambiar? ¿Nos gusta que nos digan que hay que cambiar? Hermana, esas palabras que está diciendo, no debe decirlas. Ah, pero qué difícil es. Cuando en una de las reuniones que había en las iglesias que yo dirigí, había que llamarle la atención a una persona, ¿quién le va a decir? El pastor. Y nos hacíamos enemigos. La gente no sabe escuchar un consejo y una corrección. Menos ahora. No, ahora está peor. Dijo el ángel, escuchad. Pronto, y una voz que resonaba dulce y armoniosa, como concertada sinfonía. Era incomparablemente más melodiosa que cualquier música que yo hubiera oído hasta entonces, y parecía henchida de misericordia, compasión y gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo, mirad. Mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida. Vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu, doble número de ángeles custodios los rodeaban y una armadura los cubría de pies a cabeza. Miren cómo está eso. Una armadura. Quiere decir que la guerra será física. Marchaban en perfecto orden, como una compañía de soldados. En sus semblantes se expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora iluminados por la gloria, la gloriosa luz del cielo. O sea, ¿cuándo es eso? ¿Ya estamos arrugados? No, el tiempo de angustia. Tratamos de estirarnos un poco, ¿verdad? Pero Tenemos pata de gallo.
Vemos algunas patas por ahí. Quiere decir que vienen pruebas difíciles, sumamente serias. Y me gustaría que escucharan el tema de mi esposa mañana, para que vean que hay una prueba y un sufrimiento. Sí la hay. Vienen cosas difíciles. Ahorita estamos tranquilos y en paz, pero cuando llegue esa prueba se verá realmente lo que somos. Se verá realmente lo que somos. El que va a ser fiel a Dios, no importa lo que vive y lo que pase. Ellos habían logrado la victoria y esto despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. El número de esta hueste había aumentado por tanta prueba, ¿verdad? No, Están despiertos. disminuido. Sé que estaban dormidos. El número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. ¿Quiénes? Los descuidados e indiferentes. Dejen de estudiar, dejen de orar, dejen de asistir, dejen de trabajar. Y hay grupos de verdad presentes que están sentaditos y no quieren hacer nada, como si estuvieran en la corporación. Descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para preservar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas. No las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. ¿Quiénes son esos otros? Los que vienen de las otras iglesias. Vienen los de la hora undécima. Vienen fuertes. Vienen los de la hora undécima. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenía sobre ellos ya. Sobre ellos. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. O sea, es algo muy interesante. ¿Cuál es nuestra armadura? La palabra de Dios. ¿Qué más? El espíritu de profecía. ¿Qué más? La oración. ¿Qué dice Efesios 6? Es la fe, Mas tomad la armadura, la fe, el amor. la fe, el evangelio, la oración. ¿Qué más? Las sandalias del evangelio. Aquí están, miren, cosas tan maravillosas que dice el libro de Hebreos. Rápidamente se los voy a mencionar en vista. La armadura de Dios, el cinto de la verdad, la justicia de Cristo, la cota, el calzado del evangelio de la paz, el escudo, la fe, el yelmo de la salvación, la espada de la palabra de Dios, la oración constante y vigilante. Estaremos protegidos, ¿saben ustedes? Con todo eso. Entonces, cuando vayamos a predicar, porque va a haber pandemia, va a haber pandemia, va a haber amenazas, va a haber persecución, va a haber todo lo que quieran, pero les traigo esta armadura. Iremos, será proclamada poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella, desvaneciéndose todo temor en los parientes y solo la verdad les parecía suplente. Habían tenido hambre y sed de la verdad y esta les era más preciosa que la vida. Miren, cosas milagrosas, increíbles que nos va a tocar.
Pregunté por la causa de tan profundo cambio y el ángel me respondió, es la lluvia tardía. Miren, ¿cuándo pasará eso? Es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Aquellos escogidos tenían gran poder, dijo el ángel, mirad, y vi a los impíos o incrédulos, vi a los impíos o incrédulos, estaban todos en gran excitación, el celo y la potencia del pueblo de Dios los había endurecido, por doquier dominaba la confusión, vi que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios, pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada de Dios y confiada en Él. Luego vi a sus filas perplejas, las oí clamar a Dios con fervor. Ni de día ni de noche dejaban de orar. Hágase, Señor, tu voluntad, si así ha de servir. Para gloria de tu nombre, da a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Tales son las palabras que puedo recordar. Todos parecían hondamente convencidos de su insuficiencia y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cuándo llegará ese momento? La ley dominical. ¿En qué momento? Cuando seamos despojados de todo. Cuando solamente tengamos la de encima y estemos en cualquier lugar, sin saber a dónde ir, sin saber qué vamos a comer, y amenazados. Sin embargo, todos, sin excepción, como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. Pronto oí la voz de Dios, estremecía los cielos y la tierra, sobrevino un gran terremoto, pero donde quiera se derrumbaban los edificios, y entonces oí un triunfante grito de victoria fuerte, armonioso y claro. Miré a la hueste que poco antes estaba en tan angustiosa esclavitud, y vi que su cautividad, ¿qué cosa? Había cesado. ¿Cuánto tiempo dura eso? Poco tiempo. Poco tiempo. Muy poquito. Hay dos tiempos de angustia. El pequeño tiempo de angustia, que es grande, y el gran tiempo de angustia, que es corto. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Es grande Porque por se hace todo lo que eterno. se va a pasar, pero es corto el tiempo. Ahorita estamos entrando al pequeño tiempo de angustia, pero es grande. Pero cuando este termine, entraremos al gran tiempo de angustia, pero es corto, es chico. ¿Por qué? Porque en esos días serán los días más terribles de la historia del mundo. Es ahí cuando dice, si no fueran acortados, ningún alma se salvaría. Así es. No, pero serían las calamidades, eso es lo peor. Nos van a tocar todas estas cosas y muy pronto. El Señor nos dice en Apocalipsis, el capítulo número 2. Apocalipsis 2, verso 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga, dice el verso 11, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Se dan cuenta? No dice que no hemos de morir, sino que nos dice que no tendremos, si somos fieles, no tendremos daño de la segunda muerte.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. En esta noche de sábado, cuando estamos aquí tranquilos, donde tenemos paz,